Según Mateo dice en el capítulo 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios preguntando. Entonces ahí pues primeramente nos damos cuenta del origen de estos magos, de estos sabios. Del oriente no especifica un país en particular. Los magos eran reconocidos como ciertos sabios de la astrología proveniente de Babilonia. Esa palabra de magus no aplica a cualquier persona sabia, sino específicamente a ciertos sacerdotes en el zoroastrianismo que tenían un conocimiento muy grande acerca de la astrología, de manera que son personas que conocen de la astrología lo suficiente para darse cuenta de lo que está sucediendo. Luego ellos dicen que están preguntando, y ellos llegan a Jerusalén del este, lo cual seguramente era Babilonia. La estrella los guía hasta allá, pero esa estrella no los guía a Belén, sino que los lleva más bien a Jerusalén. Y ahí preguntan, dicen el texto, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. No sé si te hemos contado con Alma, pero según los testigos de Jehová, esta estrella fue puesta ahí por Satanás para guiarlo justamente a Herodes, para que Herodes pudiera ir y dar la orden de matar a todos los bebés, porque Satanás aparentemente quería que Jesucito muriera siendo bebé. Ya, sí, yo estaría pues en desacuerdo de eso, porque para mí el autor está utilizando este evento astral para mostrar evidencia astral que en ese tiempo hubiese sido muy importante, porque era la expectativa de personajes heroicos, de personajes importantes de la antigüedad, de que de una forma u otra su nacimiento fuese conectado con un evento especial en el cielo. Leamos un poquito más adelante, dice, al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo, y ellos le respondieron en Belén de Judea, porque así fue escrito por el profeta. Entonces ahí cita un texto en el Antiguo Testamento como evidencia de que el Mesías debía provenir de Belén. Luego dice en versículo 7, entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se cercioró el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. O sea que hasta ese punto en la historia, la estrella apareció, los guió a Jerusalén y en este momento la estrella ha desaparecido porque ya está hablando en tiempo pasado. ¿Sí? Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se cercioró del tiempo exacto en que la estrella había aparecido. Y la estrella dejó de aparecer y por eso fue que los llevó a Jerusalén y de ahí en adelante no sabían para dónde ir. Luego dice, ir allá y averiguar con diligencia acerca del niño y cuando lo halléis, hacérmelo saber. Ahora el rey Herodes es el que le está diciendo a dónde ir. Y dice en versículo 9, ellos, habiendo oído al rey, se fueron y la estrella que habían visto en el oriente, o sea, no la estrella que todavía está ahí en el oriente, sino la estrella que habían visto en el oriente, por eso digo que la estrella había desaparecido, hasta que llegando a Jerusalén, dice que se detuvo sobre donde estaba el niño. Pero resulta que esa palabra detuvo, esa palabra también en el griego puede significar ascender, porque ese es el lenguaje que se utiliza como para hablar de las estrellas, del movimiento de las estrellas. Es un lenguaje muy técnico, se puede decir, que está empleando el autor. Entonces cabe la posibilidad de que la estrella guía a los magos hasta Jerusalén, pero luego ahí se desaparece y hay un momento en que los magos, quienes eran los expertos en astrología, donde se supone que la estrella los debió haber llevado directamente a Belén, ¿verdad? Porque si esto es algo que es coordinado por Dios, ¿no? Digamos que está haciendo algo, ¿por qué él se detuvo a llevarlos a Jerusalén solamente? Durante ese tiempo no se sabe para dónde tienen que ir. Ahí, como dice en el texto, dice, al oír esto, el rey Herodes se turbó, en el versículo 3. De manera que hay un momento como de caos, hay un drama ahí. Y yo he escuchado intérpretes decir de que es posible de que ese tiempo, cuando los magos estaban en Jerusalén, fue un tiempo caracterizado por oscuridad. ¿Por qué? Porque si leemos el resto del Evangelio de Mateo, él se dedica a echarle basura y sucio al rey, a los líderes religiosos, a los escribas, a los fariseos, a los expertos de las escrituras. Mateo se dedica todo el Evangelio a criticarlos. Pero qué agradable sujeto ese Mateo. Ajá, tienen como una imagen muy negativa y se supone que estos magos
están siendo guiados por algo divino, pero llegan a Jerusalén y ese tiempo, ese lapso en la historia es caracterizado por oscuridad, lo cual para mí corresponde al tiempo en que la estrella Sirius deja de aparecer en el horizonte. Y luego, al reaparecer o al reascender después de ese periodo de 70 días, que aunque no es mencionado en el texto, cabe la posibilidad de que los magos hubiesen estado un par de meses ahí en Jerusalén, porque la historia alude de que están como que averiguando, están investigando, ¿sí? Estas cosas toman tiempo. Tú no vas a llegar y te vas a presentar así enfrente y decir, yo quiero hablar con el rey Herodes, y sí, claro, pase por aquí, no hay ningún problema. O sea, esas son cosas que si sucedieron históricamente, tuvo que haber tenido un tiempo. Porque si no, entonces, si no hubiese pasado un lapso de tiempo, pues seguramente nunca estuvieron confundidos a dónde tenían que ir, sino que se desviaron por un momentico y luego terminaron en Jerusalén. Que es irónicamente lo que vemos en películas y lo que uno tiende a asumir, que, no, iban de pasadita y después se fueron directo a Belén. Exacto, sí. Y entonces lo que sucede es que cuando ellos salen, para mí, es el momento en que la estrella Sirius vuelve a ascender, y cuando vuelve a ascender, desde la perspectiva de los magos en Jerusalén, se ve en el horizonte como si estuviese postrada encima de la casa. Entonces, digamos que tú estás de pie mirando en el este de Jerusalén, y en el momento en que la estrella Sirius asciende debajo del horizonte y se postra en el horizonte, es cuando los magos reciben el nuevo GPS. No es que la estrella hubiese bajado desde por allá de la inmensidad y se hubiese puesto encima de la casa, no, sino que desde la perspectiva de una persona mirando hacia el horizonte, como es en este caso la estrella abajo, como la pueden ver encimita de esos árboles, es desde esa perspectiva en que los magos reciben las nuevas direcciones por seguir y luego llegan a Jerusalén. Yo pienso que eso es lo que los autores o el autor tenía en mente al utilizar este mito, porque eso era lo que los egipcios observaban, es por dónde y en qué momento va a volver a ascender esa estrella. De manera que, porque ellos se celebraban cada vez que sucedía eso, hay un festival de 6 días, era algo muy, muy importante en la antigüedad, e inevitablemente esas influencias de mitos y de leyendas astrológicas para con el nacimiento de personajes importantes como de faraones, como de emperadores y cosas así, formaba parte de la cultura, y Jesús no es ninguna excepción. Muy bien, Mark. Muy interesante lo que nos has traído hoy. Mucha evidencia de que el mito de Jesús es obviamente una copia de otros cuentos, como hemos visto antes. Me gusta mucho acá donde haces esta comparativa, que ya de por sí la Biblia misma se contradice sobre el nacimiento de Jesucito, y ya de ahí no hay mucho que avanzar, ya sabes que estás totalmente perdido en tu historia, pero además nos traes información adicional sobre lo que estamos viendo ahora, sobre lo mismo que dice Isaías en Mateo. Sí, eso será lo último que les quisiera compartir, es la cita de Mateo en 1:23 del profeta Isaías capítulo 7:14. Ok, entonces ahora con esto concluimos a lo que yo diría pues el meollo del asunto, como que lo más, desde un punto de vista americano se conoce como el smoking gun, o la pistola con el humito saliéndole, que es básicamente la evidencia principal de un crimen. ¿Y de qué crimen me estoy refiriendo yo? Pues en este caso, en cuestiones de lo que está haciendo Mateo, está citando un texto del Antiguo Testamento de la Biblia hebrea, y no solamente lo está citando fuera de contexto, pero también está mal traduciendo palabras para encajar su sesgo a una cristología donde supuestamente esta es una profecía o el cumplimiento de una profecía mesiánica, que es para mí lo más terrible, ¿no? Y ahora, pues, ¿con qué vara estamos midiendo esto? Pues por la misma vara. El Nuevo Testamento en el libro de Apocalipsis dice que a la palabra de Dios no se le puede añadir, ni quitar, ni borrar, ni cambiar. Pues
Mateo es culpable de este crimen. Así que Mateo criminal. Mateo criminal. Entonces, hay creo que 3 aspectos en que Mateo está siendo criminal, no sé si lo hizo a propósito, no sé si fue víctima de una mentoría de alguien más o no sé, pero el caso, esos son los datos. En el texto hebreo, que en este caso estoy utilizando una traducción en inglés para que ustedes puedan entender del texto masorético, dice, por consecuente el Señor, de su propio modo o de su propia voluntad, te dará una señal donde una mujer joven se encuentra con hijo y dará a luz a un hijo, y a ese hijo ella le llamará Emmanuel. ¿Ok? Ahora, en la versión nueva internacional, lo traduce de una forma diferente. ¿Ok? ¿Cómo lo traduce? Dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, ¿a qué significa Dios con nosotros? ¿Es idea mía o en la Biblia jamás vimos que le dijeran Emmanuel a Jesucito? No, de hecho, esa tradición de llamarle Emmanuel es no existente. Sin embargo, lo más grave aquí es el tiempo de los verbos. Porque en el texto hebreo, primero que todo, o diría, pues no solamente la palabra que se traduce como virgen debería traducirse como mujer joven, porque la palabra que utiliza el lenguaje ahí en este contexto no tiene ningún sentido de que esta mujer sea una virgen, porque eso no tiene nada que ver en absoluto con la señal que el profeta Isaías se está refiriendo. De eso vamos a hablar un momento. Pero esa palabra definitivamente nunca traduciría a virgen, porque esa palabra no comunica nada acerca de la virginidad o de la sexualidad de una persona. Simplemente hace referencia a la edad. Ahora, el hecho de que existan, digamos, en la actualidad mujeres jóvenes que en el momento sean vírgenes, no significa que esa palabra signifique exactamente virgen. De manera que el autor del Evangelio, de una forma, pues... Muy poco honesta. Sí, de una forma como que muy, muy conveniente, traduce esta palabra a virgen, aferrándose a una traducción que ya existía en ese tiempo, que seguramente pues los evangélicos que nos estén escuchando dirían, no, pero es que Mateo estaba citando el Septuaginto. Y en el Septuaginto, la palabra ahí es Partenon, que sí comunica de cierto modo virginidad. Sin embargo, el significado de Partenos específicamente con la virginidad fue algo que evolucionó mucho después. En ese tiempo, lo más probable es que esa palabra en el mismo griego también comunicaba solamente mujer joven, sino que el entendimiento o esa definición de esa palabra cambió un poco al pasar de los años, a raíz pues de las influencias grecorromanas de las mitologías en respecto a los dioses y vírgenes y cosas así que ya formaban parte de la cultura. Sin embargo, pues se supone que los autores del Nuevo Testamento son inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, y lo cual hace muy sospechoso de que los evangelistas utilicen el texto griego como referencia a estas citas que se supone son muy importantes. Siendo ellos, pues, si son inspirados por el mismo Dios que inspiró la Biblia hebrea, debió haber sido más preciso en el uso de su lenguaje, y pues aquí está cambiando el significado al cambiar esa palabra, porque ya está introduciendo un tema completamente diferente. Un concepto totalmente distinto. Ajá. Lo otro es que, como mencioné anteriormente, el verbo concebirá en el idioma original es ya en presente, no es algo en futuro. Entonces él cambia el verbo a futuro, concebirá y dará. Más bien en el idioma hebreo es la mujer ya está con el niño. ¿Okay? Va a dar a luz, pero ya está embarazada. Ok, entonces, ¿a qué se refería esto? ¿Por qué lo hará? Porque si leemos el resto de Isaías y continúas leyendo la historia, te das cuenta en capítulo 8
de que este niño nace y esa profecía es cumplida. Entonces, cuando el profeta Isaías originalmente pronuncia esta profecía, está relatando algo que ya había sucedido. Y ese Mira niño tú. ya nació y ese niño fue llamado Emanuel, pero también hay otro nombre en hebreo que también recibió. El caso es que fue algo que ya sucedió en el pasado y el autor de Mateo lo cambia y le da como un toque futuro. ¿Para qué? Para que quepa la posibilidad de... Porque estamos hablando de Isaías, es 700 años antes del primer siglo. Entonces, si la profecía es futura, entonces puede aplicar a Jesús. Pero si la profecía utiliza el lenguaje pasado, pues no tiene sentido de que esta mujer sea María en ese tiempo, cuando era una persona diferente. Mira tú qué deshonesto, Yeah. Mateo. Sí, no Interesante. cabe darle algo presente. Lo otro que dice que cambia el mensaje del texto es que el autor de Mateo dice, y lo llamarán, cuando el texto original dice que ella lo llamará. O sea, la mamá del bebé llamará al bebé Emanuel, mientras en la traducción, que también es igual en la Reina Valera, dice, y le pondrás. Bueno, la Reina Valera como que la corrige, porque dice, y le pondrás. Pero fíjate que en la nueva versión internacional dice, y lo llamarán. O sea, estamos hablando de tercera persona. ¿Por qué? Porque Lucas dice que María ya lo llamará Jesús. Entonces, como Lucas dice que María lo llamará Jesús, Mateo no va a decir de que María lo llamará Emanuel, porque ahí se estarían contradiciendo. Obviamente. Entonces, por eso hay una modificación. Y yo creo que esa modificación sucede después de cuando originalmente se incorporaron estas supuestas profecías del Mesías en el Evangelio. Acuérdense que el primer Evangelio que sale en circulación viene siendo Marcos, y Marcos menciona absolutamente nada acerca del nacimiento de Jesús. Tratando de arreglar los errores pasados. Exacto, sí. Lo otro que podemos hablar un poquito es del contexto histórico del capítulo 7 de Isaías, para demostrarles a ustedes de cómo esta supuesta profecía que Mateo cita, según el Evangelio, que aplica a Jesús, no tiene sentido si miramos el contexto o aprendemos un poquito más del contexto histórico de Isaías 7. Ahora, ¿cuál es el contexto histórico de Isaías 7? Primero que todo, léanselo por sí mismos. Abran la Biblia, no importa en qué traducción, lean Isaías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sigan leyendo y se darán cuenta por sí mismos. Pero les puedo ayudar un poquito con un resumen. Básicamente, en capítulo número 7, en Isaías, está relatando una guerra titulada como la guerra sirio-eframita, aproximadamente en el año 724 a.C., donde en ese tiempo la monarquía que formó Salomón ya había sido dividida, de manera que no era una nación, sino que teníamos el reino de Israel y el reino de Judá, quienes eran cada uno compuesto por diferentes tribus, de las 12 tribus, depende de la región en que se encontraban. ¿Qué significa de que eran diferentes reinados? Significa de que cada una de estas dos naciones tenían suficientes diferencias teológicas y políticas para ser divididas. Lo otro es que cada una de ellas tenía como un pensamiento diferente, tanto así de que llegaron a un punto en la historia en que se fueron a una guerra. No sé si muchos conocen de eso, de que el mismo Israel le hizo la guerra a Judá. ¿Habías escuchado algo de esto, Teo? Primera vez que lo escucho, no tenía idea cuándo había sucedido eso. Ya. ¿Y qué es lo que está pasando? En ese tiempo, el imperio que dominaba todo ese terreno era el imperio asirio. Y pues, como se pueden imaginar, pues el imperio asirio no es que era así bueno, sino eran terribles. De manera que en ese momento, la nación de Israel, el reinado de Israel,
junto con la región de Aram, que corresponde a Samaria, decidieron en irse en contra del imperio asirio y rebelarse. Pero el rey Ahaz, porque cada reinado tenía su propio rey, o sea, en Israel estaba el rey Peca, quien es mencionado en capítulo 7, de Judá era el rey Ahaz. El rey Ahaz decide en no conspirar en contra del imperio asirio, de manera que se está yendo en contra de Israel y de Aram. Eso se va a poner bueno, señores. Entonces Israel y Aram forman como una coalición y deciden en invadir a Judá. ¿Para qué? Para cortar al rey Ahaz y montar un rey nuevo que estén de acuerdo a la rebelión en contra de Asiria. Y a la misma vez, y a raíz de ese problema tan grande, ¿no? De que el norte de Judá se viene encima, las regiones que le rodean a Judá en el sur aprovechan y toman ventaja de ese problema político de lo que está sucediendo, como los filistinos y el reinado de Moab, y deciden invadir el sur de Judá. Entonces se está formando un problema terrible. Tanto así que Judá es invadido y lo único que queda es Jerusalén, que es donde está el rey Ahaz, en su palacio. Entonces en ese momento es cuando se aparece el profeta Isaías. Y el profeta Isaías se le aparece al rey Ahaz para darle básicamente palabras de aliento. Y el mensaje que él está comunicando al rey Ahaz es de que no se preocupe porque estos dos reyes que te están acosando, Yahvé se va a encargar de ellos. Y vemos, como la Biblia relata los sucesos, de que llegó un momento en que Jerusalén estaba rodeado y hay un momento en que Ahaz hace una oración y en el siguiente día dice que 200,000 soldados que provenían de Israel y de Aram murieron milagrosamente y Yahvé los salvó. ¿Okay? Milagro de Diosito, matar gente. Pero eso sucede más adelante. En este momento, el profeta Isaías viene y visita al rey Ahaz y Yahvé le dice a Isaías que vaya con su esposa y su primogénito. Entonces, Isaías tiene un hijo. La esposa de Isaías es reconocida en el texto como una profeta y el nombre del primer hijo de ellos tiene un significado profético, el cual hace referencia a que el remanente de Judá va a permanecer o va a sobrevivir. El segundo hijo es el hijo que está en el vientre de la profeta mujer de Isaías, la esposa de Isaías. Y a ese es el que ella lo va a nombrar, le va a decir a él Emanuel, lo cual significa él está de nuestra parte. Sí significa Dios con nosotros, pero ese es un significado un poco una variación, porque Imanu es significa con o de nuestra parte. Imanu es nuestro pueblo y él es él, ¿okay? El Dios él. Entonces, el nombre literalmente significa él, Dios él está de nuestra parte. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a qué eso se lo está comunicando al rey Ahaz de una forma profética de que al fin y al cabo o al final de cuentas él está de parte de Judá, más no de Israel, y que a los dos reyes los va a disponer, los va a sacar, los va a matar. Entonces, en cuestiones de la profecía, cuando el profeta Isaías le dice al rey Ahaz en versículo 14, por tanto el Señor mismo os dará una señal. ¿Por qué le dice eso? Porque anteriormente en el texto, el profeta Isaías le pidió al rey Ahaz, después de que le dijo de que Yahvé los va a salvar, como prueba pide que él te dé una señal y verás que él te la va a dar. Y vemos que el rey Ahaz se rehúsa en pedir una señal, porque el rey Ahaz como que no era un rey muy, muy correcto. Sin embargo, el profeta Isaías le insistió de que definitivamente, lo quiera él o no, Dios mismo le va a dar una señal. Y ahí es cuando dice, he aquí que la mujer joven, que ya tiene un bebé, concebirá y dará a luz a un hijo, le dará de nombre Immanuel. Pero los cristianos de ahí no leen más. Si seguimos leyendo, dice,
Manteca y miel comerá hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes de que sepa el niño desechar lo malo y escoger lo bueno, será desolada la tierra ante cuyos dos reyes tú estás aterrado. ¿Ok? ¿Cuáles dos reyes? Rey de Israel y el rey de Samaria. ¿Por qué? Porque lo están rodeando, lo están acechando. Y la profecía o la señal no es una concepción milagrosa, sino más bien lo que dice el siguiente versículo. Manteca y miel comerá hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿A qué se refiere eso? Que el profeta Isaías le está diciendo a Ahaz, mira, mi esposa aquí va a conseguir un bebé. Y ese bebé, a raíz de su nombre y de lo que sus dos nombres significan, porque hay dos nombres, uno es Emmanuel, sí, y ese es el nombre que la mamá le va a dar a él. Pero número dos. Vaya profecía. Mi esposa le va a poner este nombre a nuestro hijo. Uf. ¿Cómo lo pudo haber sabido? Y está el nombre el nombre que Yahvé le dijo a Isaías que le debería dar al bebé, que es un nombre diferente, es Mahar Shalal Hashbaz. ¿What? ¿Okay? Es un nombre diferente. Levemente. Sí. Esos dos nombres forman parte de una evidencia profética de lo que va a suceder. Y la señal no es la concepción divina, porque una concepción milagrosa de una mujer virgen es algo que nadie puede ver. ¿Quién puede ver una concepción divina? A no ser de que en ese tiempo tuvieran un microscopio y están observando el huevo de la virgen y ven en el momento en que ese huevo es fertilizado y concibe un bebé. Eso hubiese sido una señal. Una señal es algo que la gente podía ver. Particularmente el rey Ahaz debería ver. Porque la señal es para el rey Ahaz. ¿Okay? O sea que si estamos hablando de la mujer de Isaías, no tiene sentido de que Dios les hubiese dado una señal a Ahaz de algo que para él hubiese sido imposible de darse cuenta. Pero de lo que sí se podía dar cuenta era del comportamiento de ese dicho bebé. Entonces la profecía dice, antes de que sepa el niño, o sea, antes de que el niño llegue a una edad de raciocinio, esa será la señal para cuando esos dos reyes van a ser destruidos. Exacto. Esa era la señal de bendición. O sea, va a ser algo que Yahvé milagrosamente va a transformar, va a derrotar estos dos reyes y va luego a restablecer esa tranquilidad que el rey Ahaz estaba peligrando en ese momento a raíz de estos dos reyes. Así que si el mensaje, si la profecía era para el rey Ahaz, si esa profecía no hubiese sido algo que se hubiese cumplido durante la generación de Ahaz o durante esos próximos, qué sé yo, 2, 5 años, no hubiese tenido sentido de que eso hubiera sido un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza para el rey Ahaz. De que 700 años después, una mujer virgen va a conseguir un bebé, que esa es la señal, hubiese sido algo que no le hubiera servido de ninguna forma al rey Ahaz y no encaja con los sucesos históricos que el mismo libro de Isaías está relatando. Yo diría que lo mejor es que ustedes mismos se lean eso para que vean y se den cuenta de la historia. Sin embargo, pues espero que lo hayan disfrutado desde mi punto de vista. Y para las personas, tienen su Biblia, revísenlo, chequenlo y si creen que algo está mal en lo que dice Mark, por favor déjenlo en los comentarios. Nosotros estamos más que felices de leerlo. Bueno, entonces, ¿qué podemos concluir a raíz de todo lo que se ha hablado hoy? Un resumen de lo que se ha hablado hoy es, número 1, hemos analizado los únicos 2 testimonios en el Nuevo Testamento acerca del nacimiento de Jesús. Y por medio de la tabla que se mostró, nos dimos cuenta de qué tanto en que se diferencian y cómo esos 2 narrativos no pudieron haber sucedido al mismo tiempo, de que si
Si Lucas sucedió, pues Mateo no pudo haber sucedido, y si lo que dijo Mateo sucedió realmente, no hubiera podido haber sucedido en Lucas y viceversa. Lo más posible es que los dos hayan sido cosas inventadas. Hablamos también de problemas en cuestiones de cronología y de la fecha del año en que se data a raíz de cada uno de los narrativos, y cómo los evangelios muestran fechas o tiempos diferentes en los cuales pues es imposible reconciliar el tiempo de realmente cuándo fue que nació Jesús. También hemos visto de posibles inspiraciones o fuentes mitológicas y de leyendas astrológicas que eran compartidas por otros seres y personajes históricos y héroes de la antigüedad, y cómo de los autores de los evangelios utilizan de esos mismos tropos literarios para pintar o para embellecer el argumento a favor de Jesús como hijo de Dios, como este rey Mesías. Y finalmente analizamos en profundidad a una de las profecías centrales del mensaje o del argumento de Mateo, que viene siendo Isaías capítulo número 7, versículo 14, donde nos hemos dado cuenta de que el texto no solamente ha sido robado de su contexto original, y de cómo la interpretación del Nuevo Testamento no encaja en lo que podemos entender el contexto histórico según el profeta Isaías, y como también la forma en que el autor de Mateo mal tradujo y cambió palabras, le cambió el tiempo de los verbos, lo utilizó a su modo para encajar un sesgo cristológico que el texto original no está realmente introduciendo, y de cómo esto todo nos puede llevar a concluir que es que en cuestión de estos narrativos, yo diría que es muy dudoso que hayan sucedido, y que lo más posible es que lo que conocemos, lo que es la historia del pesebre y todo eso, que pues forma parte de nuestra cultura, de nuestro crecimiento, de quienes somos, de muchos de nosotros, es seguramente cuestión de mito y de leyenda. Sin embargo, pues hay que disfrutar y celebrar lo que podemos, y eso, el hecho de que pues esto no haya sucedido, no es razón de no celebrar, pero simplemente demos cuenta de que lo más seguro esto no sucedió. Y bueno, obviamente queremos agradecer a todas las personas que han visto este especial de Navidad. Pasen una muy feliz Navidad, que como bien saben es sobre estar con la familia y no sobre este ser mítico que algunas personas quieren asignarle a este hermoso tiempo de paz que tenemos. Y con eso nos vemos el próximo año. Que estén muy bien. Muchas gracias por vernos. Y como siempre, Mark, muchas gracias por haber estado acá. Eres claro que sí. Con mucho gusto y feliz Navidad. Igualmente. I believe in the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine. I believe in the Bible signs. Y sin más que decir, espero que hayan disfrutado la última parte de este interesante video que nos trajo Mark. Les recuerdo a todos que pueden siempre comprar un cafecito en buymeacoffee.com/neaiteo, y si han disfrutado este episodio y todos los demás, no se olviden por favor de suscribirse si es que ya no están suscritos, y si no, siempre pueden ayudar con la Santa Trinidad, dar like, compartir y comentar. Especialmente comentar, ya que me encanta conocer la opinión de todos ustedes. Que estén muy bien, felices fiestas, pasen un gran año nuevo y nos veremos pronto. Hasta luego.